Si de cultura se trata, la Ciudad de México se pinta sola. Estamos muy contentos de recibir aquí en 21 Noticias a dos grandes actores que nos vienen a presentar pues la obra de teatro en la cual participan, llamada Cazar Panteras. Y me acompañan de este lado Mafer Vergara. Muchas gracias, Mafer, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también Roberto de Loera, muchas gracias por estar con nosotros. Actores ambos de esta puesta en escena que ya arrancó apenas a principios de abril en el foro A Poco No y ha tenido una excelente respuesta. Mafer, queremos que nos platiquen un poco de qué va la obra. Cuéntanos cómo ha sido también este trabajo que ustedes han hecho, porque por lo que sabemos, Roberto es una persona sorda, es un actor sordo que, bueno, participa en esta obra de teatro y ustedes dos han hecho en conjunto un extraordinario trabajo. Mafer, platícanos. Muchas gracias. Pues yo inicié hace 2 años con la idea de hacer esta obra y le pedí al dramaturgo, que es Misael Garrido, que escribiera una obra donde se mostrara 2 niños, una oyente y un sordo, Sí. y la escribió. Y luego me di cuenta que tenía que aprender lengua de señas, porque pues ni modo que presentara una obra para sordos y no saber. Es decir, primero se te ocurre la idea y después Sí, entonces te cae el primero fue la 20 idea, sí. de que tienes que aprender Y lenguaje luego, de señas. exacto, entendí que tenía que aprender señas. ¿Y qué dijiste? Pues la verdad, primero dije, sí, va, sí puedo. Y luego ya con el tiempo dije, ay, no, sí, un poquito difícil, pero todo un año estuve dándole. Metí el FONCA Sí. de creadores escénicos y me lo dieron. Entonces tuve un año el FONCA y empecé a trabajar en la obra de teatro. Primero aprendí lengua de señas Sí. y aprendí sobre la comunidad sorda, sus necesidades, como Claro. sí, todo lo que conlleva esta comunidad. Y luego me acerqué a Roberto como actor Sí. sordo, porque primero había pensado en un actor oyente. Claro. Y luego dije, no. Tiene que ser No, sordo, ¿no? exactamente, Claro. es un niño sordo, hay actores sordos, y me acerqué a Roberto para que trabajara con nosotros. Ahora, Roberto, ¿cómo ha sido entonces tu trabajo, tu participación en esta puesta en escena? ¿Qué retos te ha dejado o cuáles son las satisfacciones que te ha dejado pertenecer a esta puesta en escena? Yo lo invité Sí. y vi primero, me preguntó sobre el tema de la obra y vio que había aprendido lengua de señas y vio que estaba bien. Claro. Claro, que había aprendido acerca de la comunidad sorda, sus necesidades. Sí. Exactamente. Él había trabajado con seña y verbo y su trabajo con seña y verbo muy diferente a nuestro trabajo como colectivo Catapulta, porque Sí. en el colectivo todos somos oyentes. Claro, y ahí es la diferencia. Así ¿no? es, y es muy diferente el trabajo. Claro. Era una nueva experiencia para aprender sobre el montaje y le gustó mucho justo. Que no fue difícil, fue un proceso lento, poco a poco, pero que estuvo muy padre. Oigan, esta obra va dirigida, por supuesto, es para toda la familia, ¿verdad? Sí, para toda la familia. Sí. Pero los niños son los que pues se divierten mucho Sí. más y los que aprenden mucho más Sí. del respeto y la inclusión, que esos son uno pues, de los ejes centrales de esta obra de teatro, ¿no? Exactamente, la inclusión entre la comunidad sorda y oyente se muestra a 2 niños, una sordo y una oyente, que se hacen amigos y realmente no importa que tengan No hay diferentes barreras, idiomas. Exactamente. Sí, como que no hay algo que nos Existe y pare. fluye la comunicación, Exactamente. ¿verdad? Sí. Ahora, esta obra de teatro la van a estar presentando ¿hasta qué fechas? Viene desde el 7 de abril hasta el 16 de junio, así es. Muy bien. Todos los domingos a la Sí. 1. A la 1 de la la tarde, tarde. en el Foro A Poco No, aquí en el Así Centro es. Histórico. Así Es es. muy sencillo de llegar. Podemos, por supuesto, entonces disfrutar de esta puesta en escena en compañía de toda la familia. Sí. Pues ahí está, no hay pretextos entonces para poder disfrutar una puesta en escena muy diferente a las que estamos acostumbrados a vivir y a disfrutar aquí en la Ciudad de México, Claro. pero con un gran mensaje, la inclusión y el respeto entre todos. Les deseamos de verdad muchísimo éxito, Muchas chicos. gracias.
Gracias, Roberto. Felicidades de verdad por esta gran labor que es la que ustedes hacen. Y ¿saben qué? Ahí está la invitación para de verdad aprender lenguaje de señas. Sí, para que aprendan muy importante. LSM, claro. Sí, creo que es fácil, es con tiempo, pero ellos pueden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimo éxito. Cazadores de Panteras Negras, AC. Y esta es nuestra historia.